No fue un susurro, fue un clamor desde el alma, un eco que atravesó siglos y todavía hoy estremece el corazón de quienes creen. No hubo aplausos, no hubo luz de escenario, solo un hombre y muchas piedras, y sin embargo, fue uno de los momentos más gloriosos de la historia espiritual de la humanidad, porque cuando la tierra lo rechazó, el cielo lo recibió. Esteban no murió con temor, no cerró los ojos con odio, no gritó buscando justicia humana. Él miró más alto, más allá del dolor, más allá del juicio, más allá de este mundo. La historia que estás por escuchar no es una tragedia, es una victoria que no cabe en este mundo, una corona tejida con sufrimiento y entregada por el propio Hijo de Dios. Porque hay muertes que no son pérdidas, hay silencios que gritan eternidad y hay almas que no se inclinan ante el poder del mundo, sino ante la gloria del cielo. Esteban fue uno de ellos, y vos también podés ser, tal vez no con piedras, pero sí con palabras, con rechazo, con miradas frías. Quizá te sentiste solo, juzgado, incomprendido. Tal vez tu fe te costó amigos, familia, oportunidades, pero no estás solo. Dios aún se pone de pie cuando uno de los suyos decide no retroceder. Este video no es solo para contar una historia antigua, es para despertar algo eterno dentro tuyo. Es para recordar que no estamos aquí por aplausos, sino por obediencia, no por aceptación del mundo, sino por aprobación del cielo. Estás a punto de ver lo que ocurre cuando el mundo lanza piedras, pero el cielo abre sus puertas. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demuestra tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Porque esta no es solo la historia de Esteban, es la historia de todos los que eligieron ser fieles, incluso cuando eso les costó todo. Y si alguna vez te preguntaste si vale la pena seguir creyendo, mira el cielo con él, escucha la voz que lo llamó y prepárate, porque lo que viene es gloria. ¿Y si todo lo que conoces fuera solo la antesala de lo eterno? ¿Y si el momento más oscuro de tu vida fuera en realidad la entrada a la gloria? A veces, la fe no se revela en lo visible, sino en lo que se sostiene en el silencio, no en los milagros públicos, sino en la fidelidad secreta, no en la vida que todos admiran, sino en la entrega que casi nadie ve. Esteban no tenía un trono, no tenía seguidores, no tenía defensores, solo tenía una convicción. Jesús era el Mesías, y él vive. Su rostro no reflejaba odio, ni temor, reflejaba algo que el mundo no podía comprender: paz, una paz que no venía de este mundo. Y cuando se puso de pie ante el concilio, no lo hizo para defenderse, lo hizo para testificar, lo hizo para declarar que la historia de Dios no había terminado en el Antiguo Testamento, sino que había llegado a su cumplimiento en Jesús. Las palabras de Esteban no eran suaves, eran afiladas como espada, cargadas de verdad, de historia, de juicio y de promesa. Él habló del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recordó el llamado de Moisés, la liberación de Egipto, el desierto y el tabernáculo. Pero también habló del rechazo, del corazón terco de un pueblo que siempre resistió al Espíritu, de líderes que edificaban templos, pero no obedecían la voz del cielo. Y, finalmente, señaló al justo, aquel que vino, lleno de gracia y verdad, y fue entregado a la muerte. Ese fue el punto de quiebre. La sala se estremeció, los corazones ardieron, no de convicción,
sino de furia, porque la verdad tiene un precio, y a veces el que la proclama paga con su vida. Pero Esteban no retrocedió, no se disculpó, no suavizó la verdad para agradar a los hombres, porque él no predicaba por popularidad, predicaba por fidelidad, y cuando se vive para agradar al cielo, el mundo inevitablemente se incomoda. ¿Y vos? ¿Te animás a sostener tu fe cuando no hay multitudes que te aplauden? ¿Podés seguir creyendo cuando todo parece en tu contra? Quizás vos también te sentiste observado, juzgado, rechazado. Quizás hablaste de tu fe y te respondieron con burla, con indiferencia, con distancia. No estás solo. Los verdaderos testigos siempre caminaron contra la corriente, y aunque el mundo los olvidó, el cielo los celebró. Esteban habló, sabiendo que no sería aplaudido, sabiendo que no saldría vivo, y aún así habló, porque su alma estaba anclada, no en la tierra, sino en la eternidad, y cuando su mirada se alzó, no vio al concilio, no vio al público, vio al Hijo del Hombre, de pie, esperándolo. A veces, la mayor muestra de fe no es huir del fuego, sino permanecer dentro, sin ser consumido. Y si sentís que tu fe se debilita, si el miedo quiere callarte, si la presión del mundo te pesa, mira a Esteban. Su historia no está en la Biblia para decorar páginas, está para despertar valientes, está para recordarte que vale la pena vivir y morir por lo eterno, porque cuando el mundo te señala, cuando las voces se alzan contra vos, cuando parece que nadie quiere oír lo que es santo, Cristo aún escucha, y cuando un alma permanece firme, Él se pone de pie. No hubo temor en su voz, tampoco orgullo. Lo que había era certeza, certeza de que todo lo que había creído, todo lo que había vivido, todo lo que ahora decía, tenía un único propósito: exaltar a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas. El lugar estaba lleno, no de fe, no de compasión, sino de expectativa maligna, miradas duras, corazones fríos, piedras, aún no en las manos, pero ya listas en el alma. Esteban estaba allí, un solo hombre frente a un sistema religioso entero, un hombre lleno del Espíritu, rodeado por hombres llenos de poder humano. Lo acusaban de blasfemia, de hablar contra Moisés, contra el templo, contra la ley. Lo acusaban porque no podían resistir la sabiduría con la que hablaba. Y es que el mundo no soporta una fe que no se puede controlar, una fe que no cabe en sus normas, una fe que nace de lo alto y no se vende por nada. Esteban habló, no para defenderse, sino para dar testimonio. No era un discurso, era una proclamación, y comenzó desde el principio, desde Abraham, llamado por Dios, en tierra extraña, desde la promesa que no se podía ver, pero se podía creer. Luego habló de Isaac, de Jacob, de José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, pero levantado como salvador de muchos. ¿No era eso ya un reflejo de Cristo? Después vino Moisés, el niño rescatado de las aguas, el libertador que fue rechazado por su pueblo cuando aún no entendían quién era. Moisés huyó, pero Dios lo llamó desde una zarza ardiente y lo envió de regreso para liberar a Israel. Esteban miraba a los líderes religiosos mientras hablaba, no con odio, sino con compasión, con dolor, porque sabía que no entendían, sabía que sus corazones estaban cegados por su religión, por su tradición, por su orgullo. Habló del Éxodo, del desierto, del monte Sinaí, del tabernáculo que Dios mandó construir y del templo que Salomón edificó con gloria. Pero entonces, la verdad que no querían oír: el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas.
¿Cómo podía decir algo así en medio del concilio, en medio de los defensores del templo? Era un golpe directo, no contra Dios, sino contra su distorsión. Esteban no estaba atacando la ley, estaba restaurando su propósito, estaba diciendo, no se trata del lugar, se trata de aquel que habita. Y fue allí donde el conflicto cambió de tono. Lo que era incomodidad se convirtió en furia, porque Esteban no hablaba para agradar, hablaba para despertar, y cada palabra era como martillo sobre el orgullo humano, hasta que pronunció la verdad final: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Silencio. Un segundo de quietud que lo cambió todo. Ya no había duda. Esteban no estaba allí para negociar. Estaba allí como profeta, como testigo, como mártir en formación. Dijo que habían perseguido a los profetas, que habían matado a los que anunciaron la venida del justo, y que ahora ese justo había sido traicionado y asesinado por ellos. No lo podían permitir. No podían aceptar ser comparados con los rebeldes de antaño. No podían oír de la boca de un simple creyente que habían crucificado al santo. Sus rostros se deformaron, sus corazones se cerraron y sus manos se preparaban para ejecutar su odio. Pero Esteban seguía lleno del Espíritu. No retrocedía, no temblaba, no dudaba, porque su mirada no estaba puesta en la tierra, estaba fija en el cielo. El conflicto no era político, no era teológico, era espiritual. Era la luz enfrentando a las tinieblas. Era la verdad desnudando la hipocresía. Era la gloria eterna chocando con la arrogancia humana. ¿Y vos? ¿Nunca sentiste ese choque? ¿Nunca hablaste con el alma solo para ser rechazado por decir lo correcto? ¿Nunca fuiste acusado, no por mentir, sino por decir la verdad? ¿Nunca te quedaste solo por seguir a Cristo? Entonces entendés a Esteban. Entonces su historia también es tuya, porque la fe auténtica no se prueba en los templos, sino en los tribunales, en las conversaciones difíciles, en los momentos donde callar sería más fácil, pero hablar glorifica a Dios. Esteban no quería ganar el debate, quería honrar a su Señor, y aún sabiendo que cada palabra lo acercaba más a su muerte, siguió hablando, siguió brillando, siguió creyendo, porque para él la muerte no era el fin, era el principio, y aunque nadie lo defendió en la tierra, el cielo ya estaba preparándose para ponerse de pie. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es preparación, y cuando Esteban terminó de hablar, nadie lo aplaudió, nadie lo entendió, nadie lo defendió. Lo que siguió fue un estallido, no de comprensión, no de arrepentimiento, sino de rabia. Los corazones se llenaron de furia, los dientes crujieron de odio, las piedras invisibles en sus manos se hicieron reales en sus intenciones. Pero antes de que la ira humana hablara, el cielo rompió el silencio. Esteban, con los ojos abiertos, no vio condenación, no vio fracaso, no vio una sala llena de enemigos. Vio algo que ningún otro allí pudo ver. Vio lo que solo ve quien camina por fe y no por vista. Alzó sus ojos y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie, a la diestra de Dios. Ese momento lo cambió todo, porque el que está de pie no es un detalle, no es una postura casual. Cristo, que en muchas visiones aparece sentado, ahora estaba de pie por uno de los suyos, de pie para recibir al primer mártir, de pie en honor a una fidelidad inquebrantable. Pero los que estaban en la tierra no vieron eso, taparon sus oídos,
Gritaron más fuerte, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo rodearon. Había llegado el momento, el juicio sin defensa, la ejecución sin justicia. Esteban no lloró, no rogó, no maldijo. Sus labios, una vez más, se dirigieron al cielo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él no entregó su alma a la muerte, la ofreció al Salvador, como quien sabe exactamente a dónde va. Y mientras las piedras comenzaban a golpear su cuerpo, mientras la tierra temblaba por la violencia de los hombres, su corazón no se endureció. Aún había amor, aún había compasión, aún había perdón. Y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Las últimas palabras de Esteban no fueron para él, fueron para ellos, para quienes lo destruían, para quienes lo odiaban, para quienes no entendían lo que hacían. ¿Dónde nace un corazón así? ¿De qué fuente brota un alma que perdona? Mientras muere, solo hay una respuesta: Cristo en él. Esteban no murió por una idea, murió por una persona, por el Hijo del Hombre que se puso de pie. Y ese momento, ese silencio, no fue una derrota, fue el umbral, fue la línea invisible que separa el tiempo de la eternidad, el polvo de la gloria, el cuerpo del alma que asciende. ¿Y vos? ¿Sentiste alguna vez que el cielo guarda silencio mientras sufrís? ¿Que Dios no se manifiesta cuando más lo necesitas? Esteban no fue librado del dolor, no fue rescatado de la muerte, pero fue sostenido hasta el final y fue recibido por aquel a quien amaba más que a su propia vida. No todos los milagros son puertas abiertas. A veces, el milagro es morir en paz. A veces, la mayor gloria es ser hallado fiel. A su alrededor, solo había odio, pero en su interior había una gloria que no se puede describir, porque el cielo estaba abierto y el Cordero estaba de pie, y eso fue suficiente. Hoy, en medio de tus batallas, puede que no veas la salida, puede que no haya respuesta, puede que todo esté en silencio, pero si tus ojos están puestos en Jesús, ya tenés todo lo que necesitas. El mundo puede gritar, el sistema puede acusar, las piedras pueden caer, pero si Cristo está de pie por vos, ¿quién podrá contra vos? Y si el silencio duele, si la espera te agota, si el rechazo te rompe por dentro, recordá, Esteban también se sintió solo, también fue incomprendido, también fue herido, pero no por error, sino por propósito, porque en la economía del cielo, la sangre de los fieles no se desperdicia, es semilla. Y en ese mismo momento, mientras Esteban expiraba, había alguien mirando, un joven, un fariseo, un perseguidor de cristianos. Se llamaba Saulo, y aunque su corazón aún no había sido transformado, algo quedó marcado en su alma, porque así es el reino. A veces, el fuego que hoy te consume es la chispa que mañana encenderá a otros. A veces, tu dolor de ahora es el principio de un despertar en quienes te rodean. Esteban cayó, sí, pero no fue en derrota, fue en adoración, y el cielo no olvidó ese día. Nadie esperaba que el cielo se abriera, no en ese lugar, no en ese momento, no entre gritos, piedras y sangre. Pero Dios no responde como el hombre, y la gloria no obedece a la lógica. Esteban no fue salvado de la muerte, fue llevado a través de ella, y ese tránsito fue digno de un rey. Mientras los hombres lo arrastraban fuera de la ciudad, el cielo se inclinaba para observar. Mientras la tierra se preparaba para destruir su cuerpo, el trono se preparaba para recibir su espíritu. No hubo rayos, no hubo terremoto, no hubo ángeles con espadas, no hubo liberación física. Lo que hubo fue presencia, invisible para todos, pero visible para él. Esteban, de rodillas, herido, sangrando,
Alzaba sus ojos y veía al Hijo del Hombre de pie, no sentado como juez, sino de pie, como testigo, como intercesor, como rey que honra a los suyos. Jesús estaba de pies por Esteban. ¿Te imaginas ese momento? El Salvador, en gloria, observando a su siervo fiel en la tierra y poniéndose de pie en su honor. Eso es gracia, eso es comunión, eso es eternidad tocando el polvo de este mundo. Mientras las piedras volaban, el alma de Esteban ascendía. Cada golpe lo acercaba más al rostro que tanto había amado, y, aun con su cuerpo quebrado, su espíritu se mantenía lleno de luz. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabras sencillas, pero eternas, porque no hablaba al vacío, hablaba al que ya lo estaba esperando. Y luego, el perdón. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién puede orar así? ¿Quién puede, en su último aliento, pensar no en sí mismo, sino en los que lo destruyen? Solo quien ha sido transformado completamente, solo quien ha sido llenado con el mismo amor que colgó del madero, solo quien conoce no solo la doctrina de Jesús, sino su corazón. Esteban no fue consumido por el odio, ni siquiera por el dolor, fue consumido por el amor eterno, y eso es lo que el cielo celebra. El momento del último golpe no fue el fin, fue el principio de su entrada triunfal, no en un templo, sino en el reino que no será destruido jamás. Y mientras su cuerpo yacía sin vida sobre el suelo polvoriento, su alma ya estaba en el lugar donde no hay llanto ni muerte, donde las lágrimas son secadas, donde las coronas son entregadas. Allí, el Hijo del Hombre lo recibió, no como víctima, sino como vencedor. Esteban fue el primero en entregar su vida después de la resurrección de Cristo, el primero en morir, no por religión, sino por relación, no por una ley, sino por un Señor. Y desde ese día, el camino del martirio se abrió, no como castigo, sino como honra, porque morir por Jesús es vivir eternamente con Él. El cielo se abrió, no para intervenir en la historia humana con fuerza, sino para dejar claro que a veces el mayor milagro no es evitar la muerte, sino glorificar a Dios a través de ella. Y si alguna vez pensaste que Dios te había olvidado, mira a Esteban. No fue librado, pero fue exaltado. No fue aplaudido por los hombres, pero fue honrado por el cielo. No triunfó en la tierra, pero fue coronado en la eternidad. Y eso vale más que cualquier victoria humana. ¿Y vos? ¿Vivís una fe que el mundo reconoce o una que el cielo honra? Porque no todos los que dicen creer están dispuestos a seguir hasta el final. No todos los que oran están listos para amar a sus enemigos. No todos los que predican están preparados para morir por lo que proclaman. Esteban no era apóstol, no era famoso, no escribió cartas, no hizo milagros registrados, pero hizo algo que el cielo no olvidó. Fue fiel hasta el último aliento, y eso, delante de Dios, lo es todo. La pregunta no es cuántas veces vas a la iglesia. La pregunta es, ¿Cristo está realmente vivo dentro tuyo? ¿Es tu fe un refugio o un fuego? ¿Es una tradición o una transformación? Porque hay muchos que usan la fe como escudo para proteger su zona de confort. Otros, como Esteban, la usan como lanza para abrir caminos de verdad, aunque duela, aunque cueste, aunque sangre. ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos? Porque seguir a Jesús no es un camino de elogios, es un camino de entrega. No es vivir mejor, es vivir diferente. No es vivir cómodo, es vivir crucificado. Y si tu vida fuera el único evangelio que alguien va a leer, ¿lo que vivís predica lo que crees? Esteban no tenía plataformas,
no tenía redes, pero tenía un corazón ardiendo, y eso fue suficiente para estremecer la historia espiritual del mundo. Y aún hoy sigue hablando. La Biblia dice que Saulo estaba allí, presente, consintiendo su muerte, pero días, semanas, quizá meses después, ese mismo Saulo sería derribado por una luz en el camino, y aquel perseguidor se convertiría en el apóstol Pablo. ¿Crees que fue casualidad? No, fue semilla. Esteban sembró con su sangre y el fruto fue inmenso. A veces no vas a ver el fruto de tu fidelidad en esta vida, pero eso no significa que no esté creciendo. A veces no vas a recibir aplausos, pero eso no significa que no estés tocando corazones. A veces vas a parecer loco, vas a parecer débil, vas a parecer solo, pero si Cristo está de pie por vos, no necesitas nada más. ¿Hay algo muerto en tu vida que Dios quiere resucitar? ¿Hay una fe que enterraste por miedo, por rechazo, por cansancio? Él aún abre los cielos, Él aún recibe espíritus, Él aún transforma Saulos en Paulos, Él aún honra a los que lo honran, pero solo si estás dispuesto a morir al mundo y vivir para Él, morir al orgullo, a la necesidad de aprobación, a la comodidad, al pecado secreto, y vivir una vida encendida, una vida que no se calla, una vida que no teme, una vida que resplandece, aunque sea rodeada por piedras. No necesitas ser grande, solo necesitas ser fiel. No necesitas saberlo todo, solo necesitas estar lleno del Espíritu Santo. El mundo necesita ver cristianos que no negocian con la oscuridad, que no diluyen el mensaje, que no adaptan la cruz al gusto moderno. El mundo necesita ver Estebanes, hombres y mujeres que aman tanto a Jesús que nada les puede hacer cambiar de dirección. Y vos podés ser uno de ellos, pero necesitas decidir, hoy, ahora. ¿Vas a seguir esperando un momento perfecto? ¿Una confirmación? ¿Una señal? Esteban no esperó ser entendido, ni aceptado, ni protegido. Él obedeció, y la eternidad respondió. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, no pongas excusas, no esperes más, rendite, de verdad, soltá lo que te ata, confesá lo que escondes, cambia lo que sabes que está mal, volvé a amar a Jesús con todo, volvé a arder por lo eterno. Y si alguna parte de vos siente que es tarde, que hiciste demasiado mal, que estás muy lejos, recordá esto. Esteban pidió perdón por los que lo apedreaban, y Jesús se puso de pie. Él no te rechaza, Él te llama, Él te espera. Él quiere usarte, aún quebrado, aún débil, aún cansado, porque no se trata de lo que vos podés dar, sino de lo que Él puede hacer en vos. Y si decidís hoy, en este momento, vivir solo para Él, entonces esta historia cumplió su propósito. Las piedras no tuvieron la última palabra. El odio no apagó la luz. La muerte no venció, porque cuando Esteban cayó, el cielo se puso de pie. Y eso lo cambia todo. No fue una derrota, fue una entrada triunfal. No fue el fin de su vida, fue el comienzo de su eternidad. El mundo no entendió su fuego, pero el cielo lo reconoció como fiel. Y esta historia, tan antigua y tan viva, no está en la Biblia para impresionarte, está para despertarte, porque el mismo Cristo que se levantó por Esteban puede levantarse por vos. Si tu corazón arde por Él, si tu vida se entrega por completo, si tu fe deja de ser un discurso y se convierte en una cruz. El llamado de Jesús no es cómodo, no es popular, no es seguro, según los estándares del mundo, pero es glorioso, y ese llamado sigue vigente para vos, hoy. ¿Estás dispuesto a vivir por lo eterno, aunque eso signifique morir al mundo? ¿Estás dispuesto a ser rechazado?
Si eso significa ser aprobado por Dios, ¿estás dispuesto a decir sí, aunque eso te cueste todo lo que antes llamabas vida? Esteban no fue aclamado por multitudes, fue apedreado por ellas, pero mientras el mundo lo destruía, Cristo lo coronaba. Esa es la perspectiva que transforma, porque los verdaderos vencedores no siempre ganan aquí, ganan donde más importa, ganan donde ni la muerte puede tocar la recompensa. Hoy, el mundo sigue pidiendo que los creyentes se callen, sigue levantando concilios, sistemas, voces de burla, leyes de presión, pero Jesús aún está de pie, aún recibe a los fieles, aún escucha a los que oran en secreto, aún honra a los que lo aman por encima de todo. No importa si sos joven, si te sentís débil, si crees que no sabes lo suficiente, Dios no llama a los capacitados, capacita a los que se rinden. Y si estás dispuesto a rendirlo todo, Él te va a usar, como usó a Esteban, como encendió a Pablo, como levantó a tantos que decidieron morir para vivir de verdad. Y si esta historia tocó tu corazón, demuestra tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Comenta con un amén si sentís que Dios te está llamando a vivir con más entrega, más verdad, más fuego. Compartí este video con alguien que necesita recordar que ser cristiano es más que una creencia, es una vida crucificada y glorificada. No importa cuántas piedras vengan contra vos, no importa quién se levante, si Cristo se pone de pie por vos, nadie puede detener tu alma. Viví por lo eterno, morí al orgullo, renunciá a la comodidad, arrepentite de la tibieza y volvé a arder por Jesús. Él sigue esperando, sigue llamando, sigue abriendo los cielos para los que lo miran con el corazón rendido. Y antes de cerrar, hace clic en el próximo video que aparece ahora en tu pantalla, porque hay más, mucho más, una nueva historia de gloria, de fe inquebrantable, de esperanza que resucita, una historia que te va a abrazar el alma y te va a recordar que con Dios, la última palabra siempre es vida.